a las 7 de la noche. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Mateo, capítulo 11, desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró. Amén. Mire a su alrededor y si hay alguien que no trajo Biblia, por favor comparta con la persona que está a su lado. También debo darle la bienvenida a Luis y a su hermana Cris. Qué bueno tenerlos acá. Estaban de vacaciones. Bien, todos. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En voz alta todos, leamos los 3 versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te doy gracias por tu palabra y ruego en esta hora, habla a nuestras vidas. Ruego que la palabra tuya corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de buscar a veces en internet planes de vacaciones, planes vacacionales. ¿Han tenido alguna vez esa experiencia algunos de ustedes? Quiero tomar unas vacaciones y me gustaría saber cuál es el mejor lugar y cuál es el mejor plan para mis vacaciones, y entonces comienzo a indagar y aparecen en internet muchas ofertas de muchos lugares y todos tienen en común el que te ofrecen o te invitan a descansar y tratan de hacerlo a un buen costo, a un buen precio para ti. Tratan de convencernos del hecho de que nosotros podemos descansar a un buen costo o precio. Y cuando leemos estos planes de vacacionales, es una invitación que nos hacen para descansar. Bien, cuando yo leo las palabras que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 11, 28 hasta el 30, es una invitación a descansar. Si usted le va a poner un título al sermón, colóquele ese: una invitación a descansar, una invitación a reposar. Yo creo que si usted quiere sintetizarlo, lo sintetiza de esa manera. En realidad, el Señor Jesús se levantó, habló a sus discípulos y a un grupo más de personas, y lo que Él les dice a sus discípulos y a estas personas es: vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que están agobiados, vengan, que yo los voy a hacer descansar. Creo también que el rema que Dios nos ha regalado para el año 2018 está relacionado con este hecho. Dios, cuando nos dice, estén quietos y conocerán que yo soy Dios, una de las cosas que Dios nos está pidiendo es: descansen, reposen.
estén tranquilos, tengan paz en sus corazones, pónganse o colóquense en reposo, porque yo voy a trabajar en lugar de ustedes, dice el Señor de gloria. Aleluya. Alabo el nombre de nuestro Dios. Apláudele fuerte a Él. Aleluya. En estos textos encontramos en primer lugar una invitación. El Señor Jesús hace una invitación. Dice, venid a mí, como un llamado. Vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están trabajados y fatigados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora, a diferencia de las invitaciones que provienen de los sistemas religiosos, el Señor Jesús no nos invita a hacer algo, ni nos invita a adoptar un sistema religioso ni unos rituales, sino que el llamado o la invitación que Jesús nos hace es para que vengamos a Él. Porque ¿cuántos saben que en el Evangelio la respuesta es una persona, no una religión? ¿Cuántos saben eso? Jesús es la respuesta, no un sistema religioso. Jesús se levanta en medio de la gente y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando están cansados, dice, si alguno está trabajado y cansado, venga a mí que yo lo haré descansar. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Aleluya. Es Jesús. Puedes ayudarme a predicar y decirle al que está al lado tuyo, es Jesús la respuesta. No es una religión, es el Señor Jesús. Jesús no nos habla del camino, Jesús es el camino. Jesús no nos habla de la vida, Él es la vida. Jesús no nos habló de la luz, Él es la luz, bendito sea su nombre. Y esta es una de las diferencias esenciales entre el cristianismo y los sistemas religiosos. El cristianismo habla de una relación con una persona. Cuando alguien te pregunta ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y cualquier otro sistema religioso? Con toda autoridad tú puedes decir, bueno, en el cristianismo no se trata de una religión, se trata de una relación. Una relación de amor personal y directa con el Salvador del mundo. Llegamos a conocerlo, llegamos a amarlo. Él no nos envía a un sistema religioso, Él nos invita a venir a Él. Vengan a mí, dice, y yo los haré descansar. Es en Cristo Jesús donde encontraremos el fundamento de nuestra relación con el Padre Celestial. Es por medio de Jesús. Puedo ser evangélico, o puedo ser católico, o puedo tener cualquier otra religión, pero si no tengo una relación con Dios por medio de Jesucristo, de nada me sirve mi sistema religioso. Puedo asistir a una iglesia evangélica, leer la Biblia, puedo aprenderme los coros y practicar todo lo que los evangélicos practican. Y si no tengo una relación con Dios, de nada sirve eso. ¿Me está escuchando? Se lo está diciendo un pastor evangélico. Se le está diciendo a alguien que cree en el evangelio. Pero es así. De nada sirve la religión si no hay una relación con el Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Alguien debe aplaudirle. Aleluya. Es en Jesús y por medio de Jesús que llegamos a conocer al Padre y llegamos a tener una comunión íntima con Él.
Ahora, él dice, ese es a quién debemos venir. ¿Cuál es el llamado? Vengan a mí, dice. Pero ahora, ¿a quién está invitando? ¿Quiénes son los invitados? Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Trabajados y cargados. Los que se sienten agobiados. Los que sienten que hay un peso sobre su vida. Ahora, normalmente, cuando nosotros leemos estas palabras y tratamos de entenderlas, entendemos que cuando allí dice trabajados y cargados, se está refiriendo a un peso emocional que sufrimos, a estar devastados emocionalmente, agobiados por el peso de las cosas que tenemos que hacer. Y entonces sentimos, bueno, de esto es que habla Jesús. Él está invitando a los que se sienten agobiados en la vida. ¿Cuántos saben que la vida no es fácil? ¿Verdad? De hecho, uno escucha a personas decir la vida es dura. Y se refieren a la vida como si fuera una batalla. Dicen, esta es una lucha diaria, una lucha permanente. Y entonces, cuando tú lees estas palabras de Jesús, que te está invitando a descansar, dice, por supuesto, la vida es muy dura, la vida es muy difícil, es una carga pesada. Y entonces, cuando Jesús me invita a descansar de eso que me produce las batallas diarias de la vida, permítame primero decir esto. En realidad, en primera instancia, el Señor Jesús no está hablando de ese tipo de cargas. No está hablando del peso de la vida. En realidad, en primera instancia, no está hablando de eso. Cuando hago el énfasis en primera instancia es para decirles que por aplicación podemos decir que más adelante sí tiene que ver con ese descanso. Pero en primera instancia, en el contexto en el cual el Señor Jesucristo habló, Él se estaba refiriendo a la carga y al peso de la religión legalista de su época. Se está refiriendo, le está diciendo a la multitud que lo está escuchando y a sus discípulos, le está diciendo, hay una carga pesada que los fariseos, que los intérpretes de la ley les han colocado a ustedes. Vengan a mí, dice el Señor, y dejen la carga pesada del legalismo judío y disfruten la libertad y el gozo del evangelio. Bendito el nombre de Dios. Aplaude a Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 46, dice, Evangelio de Lucas 11:46, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, escúchenlo, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Está diciendo Jesús a los fariseos, ustedes le ponen una carga pesada a la gente y ustedes ni siquiera la quieren tocar con un dedo y están oprimiendo con su sistema legalista, con su sistema religioso, están oprimiendo a la gente y los hacen pensar que para acercarse a Dios hay que vivir agobiados, hay que vivir tristes, hay que vivir, perdonen el término, aburridos en esta tierra, porque no se puede ser cristiano y santo y al mismo tiempo feliz. Parece que esas tres palabras no se pudieran conjugar en la misma oración. Cristiano, santo y feliz. Pues bien, Dios quiere cristianos, santos y felices, que estén completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? Los fariseos que se creían más puros que el resto, que de hecho eso significa el término fariseo como puros. Ellos tomaron la ley de Dios. Díganme cuántos mandamientos tiene la ley de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son? 10. Los estudiamos el año pasado. 10 mandamientos. Y entonces los fariseos y los intérpretes, los juristas en Israel, ¿sabes qué hicieron? Tomaron los 10 mandamientos
y los convirtieron en 614 normas de vida. O sea, llenaron al pueblo de normas. Tomaron los mandamientos y lo primer error que cometieron, lo volvieron algo externalista, algo externo, no algo interno. Para ellos lo más importante era cumplir con la forma y no con la esencia. Yo me estoy explicando cuando digo eso. Cuando Jesús habla en el Sermón de la Montaña y Él dice, ustedes oyeron decir no matarás y cualquiera que matare será reo de juicio. Mire, cualquiera que matare. Eso no lo había dicho Dios en la ley. Dios lo que dijo en la ley fue, no matarás. Los fariseos agregaron, cualquiera que matare. ¿Es lo mismo? No era lo mismo. Porque para los fariseos la violación del mandamiento consistía en matar, en cometer el acto violento de quitarle la vida al prójimo. Para ellos eso era la violación del mandamiento. Podían odiar, podían despreciar, podían estar resentidos, podían hablar mal contra el otro, podían murmurar, podían hacer todo eso mientras no lo golpearan y le quitaran la vida, no estaban violando el mandamiento. Así que la frase cualquiera que matare no es lo mismo que no matarás. Cualquiera que matare era una reafirmación de que el mandamiento lo único que prohibía era quitarle la vida al prójimo. Yo me estoy explicando. Ahora Jesús dice, mas yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que hable contra su hermano, cualquiera que lo trate de necio, de fatuo, cualquiera que lo odie, ya es reo de juicio delante del Dios del cielo. Entonces Jesús toma el mandamiento y lo interpreta en su sentido real. Y lo que Jesús dice es, la motivación es más importante que la acción. No es solo no quitarle la vida, es que no lo puedes odiar. Porque si lo odias, así no lo toques. Y ya violaste el mandamiento. ¿Me escucharon? Ahora, para ellos lo importante era la forma. Y entonces dentro de la forma ellos legislaban dentro de la forma. Y entonces convirtieron eso en un código de 614 normas. Por ejemplo, no se puede sanar a los enfermos en el día de reposo. Y Jesús los sanaba en el día de reposo. Jesús amó a todo el mundo. Pero si hubo algo que él confrontó muy duro, fue la religiosidad. Y entonces Jesús los días de reposo sanaba. Y por allá sanó a uno y el maestro de la ceremonia, de la sinagoga, ¿cuál ceremonia? De la sinagoga, se levantó y dijo, 6 días hay en los que se debe trabajar. El 7º día es reposo. Ese día no se puede trabajar. Así que si alguien se quiere sanar, se debe curar en 6 días. El 7º no. Obtuso, pero bueno. Y Jesús seguía sanándolo. Y entonces dijo Jesús, si a alguno de ustedes un asno se le cae en un hueco en el día de reposo, ¿no lo sacan del hueco? Y claro que sí. Ese asno vale más que un hombre o una mujer que está enfermo. Por eso el Hijo de Dios, que es hijo del día de reposo, dueño, Señor del día de reposo, sanará cualquier día. Porque lo que importa no es el día, sino quitarle el dolor al ser humano. ¿Sí me estoy explicando acá? No se puede, decían los fariseos, no se puede caminar sobre un terreno que está siendo sembrado, porque cuando caminan sobre ese terreno ya lo están arando. Si te vas
a atar las sandalias, tienes que hacerla con una sola mano, porque como la hagas con las dos, ya estás trabajando el día de reposo. Las manos tenían que lavarse 7 veces antes de comer. Porque si comes sin lavarte 7 veces las manos, ya eres inmundo delante de Dios. Confundían la inmundicia moral y espiritual con la inmundicia física. Los discípulos se lavaron la mano una vez y estaban comiendo. Y ellos dijeron, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les dijo, lo que contamina no es lo que entra por la boca. Eso enferma, pero no contamina el alma. O sea, si usted come algo sin lavarse las manos, puede ser se enferme, pero eso no le contamina el alma. Una cosa es enfermedad y otra cosa es pecado. Y Jesús dijo, lo que entra por la boca no contamina el alma, es lo que sale del corazón del hombre, lo que en realidad contamina. Eran cargas pesadas, eran normas, reglas. Y la gente está cargada con ese peso religioso. Ni siquiera cumplen los mandamientos, ni ellos los cumplían. Pero tenían una serie de normas que no podían cumplir. Y entonces cargaban a la gente con eso. Y Jesús a esa gente le dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que en mí tendrán libertad. Yo los haré descansar. Alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! Aplaude fuerte al Señor. Porque el legalismo religioso carga, quita la alegría, quita la felicidad. Y cuando digo legalismo no me refiero a no vivir en santidad. Esas son dos cosas distintas. El que es salvo va a ser santo. El que ha sido justificado de sus pecados va a llegar a vivir en santidad, pero como un resultado de lo que es, no como un esfuerzo personal. Esa es la diferencia. Porque alguien me está escuchando, me está oyendo la palabra legalista y como otros la usan en otro contexto y con otro significado, pues está diciendo, el pastor Iván está hablando del legalismo. Y yo creía que él era legalista. Si alguien te dice a ti que tú no tienes que ser santo, ni que ser cristiano te va a santificar, porque si alguien te predica santidad te está predicando legalismo, eso es un error. Porque el resultado de la salvación es la santificación. Uno de los resultados de la salvación es la santificación. Uno de los resultados de ser un hijo de Dios es que nosotros viviremos para la gloria de Dios. Usted no puede pensar en que Dios salve a alguien dentro de su pecado. Dios salva a la gente de su pecado. Pastor, ¿y dónde está la diferencia? Antes queríamos hacerlo con nuestras fuerzas, cumpliendo normas externas, tratando de hacerlo con nuestros méritos. Nosotros descubrimos que con nuestra fuerza no podemos ser santos. Creímos en Jesús y descansamos en la obra que Jesús hizo por nosotros. Y desde entonces producimos una vida diferente. Aleluya. Así que por favor ayúdame a predicar. Dile, igual hay que vivir en santidad, pero como un resultado. Miren, aquí frente a la oficina nosotros tenemos un árbol de níspero. Y en la época de cosecha, eso se llena. Los vecinos son bendecidos. Gracias a Dios por el conserje que a veces nos ayuda y nos recoge uno y salva uno y nos entregan también. Pero es una bendición, da mucho fruto, da mucho níspero. Yo nunca he visto a ese árbol, perdónenme la expresión, pujando para sacar un níspero. Nunca lo he visto.
haciendo un esfuerzo, transpirando el árbol para que salga un níspero. No lo he visto. Cuando vengo a ver hay níspero por todos lados. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él produce níspero porque Él es níspero. Usted es hijo de Dios. Usted produce una vida santa. Usted no tiene que Usted es un santo. Usted va a ser santo por naturaleza. Usted va a producir una vida santa porque usted es un santo. Yo sí me estoy explicando. Y no necesita ir corriendo. Hay libertad en el Señor. Hay que descansar en la obra de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Mire, la vida cristiana comienza con reposo. Las personas, algunos van a entrar al cielo cansados, agobiados, salvos pero agobiados, como yo digo, chamuscados. Porque se pasan la vida cristiana, veníamos perdidos sin Cristo y estamos ahora extraviados en Cristo. Sin Cristo estábamos perdidos, alejados, y ahora llegamos a Cristo y seguimos corriendo con el mismo esfuerzo, con la misma fuerza. Yo quiero hacer, yo necesito. Y el Señor Jesús dice, mira, lo primero que tienes que hacer, cuando me das tu vida, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Siéntate y descansa, reposa en lo que yo hice por ti. Alabado el nombre del Señor. La vida cristiana comienza con sentarse. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya. No solo te dio nueva vida, te sentó en un lugar de autoridad. Pastor, ¿qué significa reposar? Mire, reposar significa disfrutar la obra de Cristo por nosotros. Deberíamos leer Efesios. Y nos damos cuenta, Efesios es una carta hermosísima. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es hermosísima. Pablo escribe y le dice algo como esto a los creyentes. Esta es como la idea de Efesios. Es como si hubiera un hombre multimillonario. Un hombre que tiene demasiado dinero y demasiadas posesiones. Tiene demasiado, no tiene como gastar en toda su vida todo lo que tiene. Y esta persona que es tan acaudalada, tan adinerada, que tiene tantos bienes, va por la calle y ve a un niño tirado pidiendo limosnas en la calle. Y este hombre se compadece de ese niño y lo toma, lo sube a su carro, lo ama y le dice, yo quiero darte mi apellido, te quiero adoptar. Y se lo lleva a una registraduría, a una notaría, y lo adopta. Le dice, le voy a dar mi nombre, mi apellido. Pero cuando hace eso, le da un derecho legal. Porque cuando lo adopta, lo que le está dando es el derecho legal de él heredar todo lo que le pertenece. ¿Me están oyendo? Y luego este hombre que tomó a este niño en esas condiciones y lo adoptó y lo convirtió ahora en su heredero, lo agarra y le dice, ahora yo quiero que hagamos un paseo porque te voy a mostrar
¿A qué tienes derecho? Eso te pertenece, eso te pertenece, eso te pertenece. Pues bien, Pablo en Efesios eso es lo que hace. Él dice, ustedes que tienen a Cristo fueron adoptados como hijos de Dios. Y ahora esto te pertenece. Eres un amado, eres un escogido, eres un elegido, eres un predestinado, eres un santo, eres un acepto en Dios. Y empieza a mostrarte toda la herencia. Y eso es lo primero que toda persona recién convertida debería reconocer. Su identidad en Cristo como heredero de las bendiciones de Dios. Y debería poder ser agradecido. Eso es sentarse. Eso es reposar. Eso es decir, ¿sabes Dios? No voy a seguir dando vueltas por la vida. No voy a seguir corriendo con mis méritos. Voy a descansar. Hay una pregunta que yo siempre hago que a mí me parece sencilla, pero a veces no me la responde. Y es sencilla en realidad. A ver, ¿cuál fue el primer día en la vida de Adán? ¿Cuál fue el primer día en la vida de Adán? El séptimo en la creación de Dios. El séptimo en la creación de Dios. Porque a Adán y a Eva los crearon el sexto día. Y cuando él empezó a vivir en el día séptimo. ¿Y cuál es el día séptimo? Es decir, Adán empezó a vivir en el reposo de Dios. Así es como se disfruta el cristianismo. Empiece a vivirlo en el reposo de Dios en su vida. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y usted y yo tenemos que vivir el cristianismo mirando a la cruz y diciendo, ya allá todo fue cumplido. Alabado el nombre del Señor. Y yo disfruto esa bendición hoy. Apláudele con todas tus fuerzas. Una invitación. Pero aquí no solo tenemos una invitación, tenemos unos imperativos. El versículo, unos imperativos o mandatos. El versículo 29 de Mateo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tengo que decir que Mateo 11:28 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. ¿Cuántos lo conocen? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el 29 es uno de los más desconocidos. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué es tan desconocido? Porque enseña un compromiso. Y cuando uno resalta en la Biblia, resalta son promesas, bendiciones. Todo lo que lo bendice uno lo resalta. Y entonces usted puede tener una Biblia de promesas nada más. De hecho existe una Biblia de promesas. Una Biblia donde solo se resaltan las cosas que a nosotros nos gustan. Pero resulta que si usted no aplica lo que Jesús dice en el versículo 29, no va a poder tener lo que promete en el versículo 28. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera a mi carga, va a decir después. Pero dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay dos imperativos. Uno, llevad mi yugo. Dos, aprended de mí.
En el primer versículo, vengan a mí, es un llamado o una invitación a llegar a Jesús. Y encuentro en Cristo el perdón de los pecados y encuentro el descanso espiritual. Pero ahora Él dice, no todo termina allí. Ahora tú tienes que seguir andando en la vida. Y al seguir andando en la vida vas a tener que aceptar mi yugo sobre tu vida. Vas a tener que someterte a mí, obedecerme, aceptar mi señorío. Lo voy a decir en términos más sencillos. Hay gente que tiene a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Les encanta el Salvador, pero no el Señor. Porque el Señor les exige. De hecho, la palabra yugo aquí es usada en forma figurada. Es una ilustración. Nosotros cuando leemos yugo allí, en realidad logramos vagamente entender a qué está refiriéndose Jesús. Pero los que lo oyeron de primera mano, su auditorio original, sí entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque pertenecían a una sociedad agrícola. Y ellos sabían lo que era usar bueyes y tener que unir a dos bueyes para arar la tierra, que es la figura que Jesús está usando. Jesús está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es un instrumento de la siembra y cosecha del cultivo, que consistía en dos maderos, o realmente en dos aros o cuadrados. Parece que eran más cuadrados que circulares, pero bueno, dos cuadrados o círculos de madera unidos por otro, que los unía a los dos, y al cual venía a su vez atado el arado para arar la tierra. De manera que estos dos anillos unidos por este madero servían para unir a dos bueyes para arar la tierra. Lo que Jesús está diciendo está en ese contexto o en esa figura. Él está diciendo, tú tienes que someterte a mí, caminar conmigo, andar en intimidad conmigo. Ahora que eres salvo, ahora desarrolla una relación íntima conmigo en la que tú te sometes a mi voluntad. Esa es una etapa siguiente del cristianismo. Hay personas que entrarán al cielo, pero nunca habrán aprendido a vivir en esta tierra una vida plena en Cristo Jesús. Vivirán con altibajos, en medio de luchas, devastados emocionalmente, devastados en sus sentimientos, vivirán devastados en sus relaciones, porque no han aprendido o no hemos aprendido que hay que estar en una relación de amor íntima con Jesús, continua y permanente. Eso es aceptar su yugo, someterse a su voluntad. Es entender que Él es nuestro modelo de vida. Por eso dice el siguiente imperativo, aprended de mí. Aprendan por modelamiento, nos está diciendo. Aprendan de lo que yo les puedo modelar y enseñar, que cómo vivió Jesús. Y ustedes van a vivir cerca de mí y yo los voy a enseñar a vivir como yo viví. ¿Cuántas personas se quedan solo en la primera etapa? Conocen a Jesús y son cristianos, pero todo el tiempo están quejándose. Su vida emocional está devastada, sus relaciones están destruidas. Todo lo que hacen está acabado porque no estamos sometidos al señorío de Jesús. Esta segunda etapa, en otras palabras, es ser un discípulo de Cristo. Alguien que aprende de Él. Aprended de mí, dice. Ahora, qué interesante el pensum.
Es decir, lo que hay que aprender. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno creería que Jesús lo que le va a enseñar es teología profunda. Las doctrinas más complejas de la Biblia. Creeríamos que eso es lo que Él va a enseñar. Nos va a enseñar las teorías y las revelaciones más tremendas acerca de la naturaleza de Dios. Pues bien, déjeme decir, cuando lleguemos al cielo no nos van a hacer un examen del saber. La prueba del estado. No vas a encontrar un cuestionario allá que a ver qué tanto sabes definir la naturaleza de Dios, qué tanto sabes definir los atributos de Dios, qué tanto sabes conceptualizar a Dios. No, Jesús no se dedicó a eso. Jesús dijo, yo los voy a enseñar a ser mansos y humildes. Es decir, yo voy a trabajar en el carácter de ustedes y voy a transformar su carácter, bendito el nombre de Dios, y haré de ustedes un carácter semejante al mío, dice el Señor de gloria. Aleluya, aleluya. ¿Sabes? Hay tantas personas, perdónenme la ilustración tan burda, pero hay personas que sufren de hidrocefalia religiosa. Son cabezones. Saben mucho. Y hay mucha teoría. Uno dice, Dios mío, sabe tanto. Dios de gloria. No hay un solo tema que no dominen, pero no tienen relación con Dios. No tienen comunión con Jesús. Hay quienes tienen hidrocefalia y hay quienes tienen microcefalia, pero bueno, lo uno o lo otro está mal. Entonces, tienen tanto conocimiento, mucha ciencia y ninguna relación. De nada sirve. Jesús dice, yo quiero hacerlos mansos y humildes. Yo quiero poder controlar su carácter. Es supremamente interesante que Jesús no dice amor o no dice otra cosa. Dice mansedumbre y humildad. Porque si hay algo difícil de controlar, son las pasiones humanas. Si hay algo difícil de manejar, son nuestros impulsos. En más, Proverbios dice que hay hombres que pueden dominar una ciudad y no pueden controlar sus propios espíritus. Y dice, más grande es quien controla su espíritu que el que domina una ciudad. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón peleaba con ejércitos enemigos, ejércitos completos, y los hacía pedacitos con nada, una fuerza descomunal, y no lo podían detener. Sansón agarró una vez las puertas de una ciudad antigua, que eso debe pesar, hermanos. Si una puerta de las de ahora, yo no me atrevo. Ahora una puerta de esas pesadas, hermano. Y Sansón la agarró, se la echó al hombro y subió una montaña con ella y después la tiró. La Biblia dice eso. Pero no podía ver a una mujer con minifalda. Lo de minifalda es un anacronismo, no existían las minifaldas. No, pero no me imagino a Sansón hoy. Pobrecito Sansón. El día de hoy acabado completamente. No iba a poder ser fiel un solo día, ¿verdad, mijito? Qué lindo él. No iba a poder ser fiel un solo día. Pobre Sansón en nuestra época. Sus pasiones lo dominaron, aunque él podía controlar una ciudad. Está lindo, está atento. Sí. Dios te está diciendo, mira, yo quiero controlar tus emociones. Quiero que seas humilde. Sabes que para ser humilde vas a tener que vencer una de las pasiones más bajas que los seres humanos tenemos, como es el orgullo,
la soberbia, la vanidad, la altivez, el creernos más que los demás, que podemos pasarle por encima a todo el mundo. Qué feo, ¿verdad? Pero hay gente así. Hay gente orgullosísima que no pueden controlar sus pasiones, no pueden ser humildes. Y en su orgullo, yo siempre he dicho que si el orgulloso supiera lo feo que se ve, por orgullo dejaría de ser orgulloso. Porque si hay algo que se ve feo es una persona orgullosa. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han visto a personas orgullosas? Levanten la mano. No les voy a decir lo del espejo, créanme. ¿Ustedes han visto a personas orgullosas? ¿Han visto? ¿Verdad que sí? Y cuando uno lo ve, uno dice, qué mal se ve. Qué feo se ve la gente orgullosa. Porque el orgulloso, yo creo que el orgullo es un defecto ciego. Como casi todos los defectos. Pero es que el orgullo es más ciego que ningún otro. Es más, el orgulloso vive en una casa hecha de espejos, donde nada más se ve a él. Él no ve a nadie más, siempre se ve a sí mismo. Así es el orgulloso. Y Jesús está diciendo, yo les voy a enseñar a ser humildes, porque voy a controlar los ímpetus para que sean mansos y el orgullo para que sean humildes. Aquí están dos imperativos. Y por último hay una promesa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay dos veces que Jesús usa la palabra descanso. En el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la vuelve a usar en el 29, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera es mi. Eso lo dice más adelante carga. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez, versículo 28 es el descanso espiritual. Versículo 29 es el descanso emocional, porque está relacionado con el alma. Y en el alma del ser humano residen las emociones, residen esos sentimientos de devastación que a veces experimentamos. Tristeza, angustia, amargura, temor, soledad, rechazo. Esas cosas que sentimos, que nos afectan. Jesús dice, yo te quiero dar descanso también de eso. ¿Sabe qué me duele? Muchos cristianos van a entrar al cielo un día después de haber vivido una vida devastada en la tierra, porque no hemos sometido nuestra voluntad a Jesús y no hemos aprendido de Él a ser mansos y humildes de corazón. Y vamos a entrar al cielo, pero vamos a entrar después de vivir diciendo, gracias a Dios me morí. Por fin me morí. Qué cosa tan triste eso así. ¿Usted cree que esa es la vida que Dios quiere que usted viva? Él dice, ustedes quieren arar por la vida, aprendan de mí. Aprendan de mí. Y van a arar por la vida. Jesús nunca estuvo debajo de una devastación emocional. Jesús nunca fue superado por una circunstancia de la vida. Jesús nunca estuvo en condiciones de desventaja frente a nada en esta tierra. Aunque fue afligido, nunca estuvo en condición de desventaja. Y esa es la vida que quiere que vivamos en esta tierra. Termino. Finalmente, en realidad, lo que Jesús nos propone en este texto es un intercambio de cargas. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque
fácil es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Sabes qué te está diciendo? Tráeme lo que te agobia, que yo te voy a poner lo que yo amo en tu corazón. Te voy a poner mi carga a ti. Intercambiemos, dice. Mientras tú me traes un pesado edificio con el que yo puedo, yo te voy a poner una carga liviana que tú vas a poder llevar. Tú me vas a servir. Es servicio. Anoche acompañamos a Dani al barco Logos. Él fue uno de los que cantó. Anoche había un concierto y a Dani lo invitaron a cantar. Ayúdenme, el nombre del, ¿cómo se llamaba? Ritmo y compás. Algo así, ritmo y compás se llamaba el concierto. Pero me encantó que el énfasis era que el ritmo es por qué late el corazón de Dios. Ese era el concepto que ellos tenían de ritmo anoche. ¿En qué consiste el ritmo de este concierto? Es por qué late el corazón de Dios. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Y lo dijeron una y otra vez. El corazón de Dios es movido por salvar a los perdidos. Esa es la carga de Dios. Y esa es la que quiere que tú te lleves esta mañana. Tú te digas, yo soy un discípulo y acepto servirle a Dios. Y voy a dejar de estar tan pendiente de mi propia desdicha o desventura. Y voy a servirle al Dios de gloria. Porque cuando yo me ocupo de las cosas del Rey, el Rey se ocupará de las mías. Estamos de pie para salir de acá. Para bendecir a Dios. Para dar gracias. Guarde esta palabra en su corazón. Llévela en su espíritu. Vívala. Aplíquela. Y usted no solo va a ser salvo, usted va a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Sírvale a Dios y verá cómo estará menos pendiente de su aflicción y más pendiente de lo que Dios está haciendo. Las otras noches mi esposa ministraba en este lugar. Ella dijo una frase que a mí me ha bendecido y me ministró mucho. Ella dijo, tenemos que reciclar el dolor. Tenemos que aprender a reciclar el dolor. Y reciclar el dolor, ella lo explicó, es servirle a Dios con aquello que hemos estado sufriendo. Tomar nuestro dolor y aflicción y servirle a Dios y a las personas. Ayudar a los que pasan por eso. Y cuando hacemos eso, Dios nos libra a nosotros. Bendito el nombre de Dios. Yo lo voy a decir en términos bíblicos. Mate a Goliat con la misma espada que él lo quiso matar. Córtele la cabeza. Quisieron dañarte. Con eso que te quisieron dañar, ve y ayuda a gente que está dañada con eso. Y sírvele a Dios para que sean libres. Y verás cómo te olvidas de ti y cómo creces en el Señor. Padre, bendigo a cada creyente. Bendigo a cada miembro de esta congregación. Bendigo sus vidas. Bendigo sus casas. Creo que tú estarás actuando y haciendo cosas muy grandes en ellos. Los guardarás en completa paz y en reposo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Salúdense unos a otros.